Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa de debate En Contraste en Signum TV. Yo soy Sergio Zeta. Hoy vamos a debatir el tema pragmatismo contra ideología. Y ya nos acompañan nuestros panelistas, a quienes les pido que se presenten. Alejandro Arroyo, un gusto estar con todos ustedes. Claudia Guzmán. Carlos González, les saludo muy cordialmente. Y bueno, está muy de moda ahorita hablar de pragmatismo contra ideología cuando vemos que los partidos políticos, sobre todo algunos integrantes que han participado durante años con una militancia de muchos años en este tiempo de campañas políticas, cambian de bando y a veces también pues las coaliciones, alianzas con partidos que antes eran ideológicamente contrapuestos, pues nos lleva a preguntarnos si en México se está viviendo un pragmatismo salvaje, por ponerle un adjetivo, o qué está pasando con la política. Con esto queremos empezar y no se estén de acuerdo con esta afirmación, amigos. Pues mira, Sergio, a mí me parece muy importante el adjetivar el pragmatismo aquí como dice salvaje, porque en efecto, sí pareciera que hay una suerte de oportunismo en el momento en que un político, independientemente de su filiación de origen, trasciende y se va hacia otra institución. Pareciera ser que solo es vía el interés lo que lo motiva y no fundamenta, o al menos no nos explica por qué de ese cambio. Entonces, en efecto, yo sí diría que es un pragmatismo salvaje. Sin embargo, tampoco me escandalizaría mucho de pensar que, bueno, un político puede y debe de ser pragmático. Mira, la verdad es que no sé si sea salvaje, porque es un poco chocante, ¿no? Salvaje, lo que es salvaje no creo. Lo que me preocupa más bien es la pérdida de las ideas, no de las ideologías, porque las ideologías eran un armado completo que trataba de explicar todo y todo el tiempo y de manera definitiva. Eso afortunadamente ya se terminó. Nuestro pensamiento es mucho más crítico y libre, pero las ideas, los planteamientos, los compromisos, eso sí no está tan bien que se disipen de esa manera. Carlos, perdón, pero no puedes dejar de lado la importancia de una ideología. La ideología, si nos suscribimos al hecho de que es un sistema de ideas y representaciones que dominan el espíritu de un hombre a la manera de Althusser, y perdón que lo traiga a colación, es válido tener una ideología. Es válido que se estructure para que le dé orden y forma a algo, a una organización social, a una persona, a un político. No, yo creo que no podemos hacer de lado. Me parece que hay una falta de compromiso. Me parece que podríamos, en el caso de calificar ya de salvaje, pues podríamos ponerle otro calificativo a este fenómeno y lo podría decir como la infidelidad ideológica, el engaño ideológico. No, a ver, las ideologías, desde luego que sirven, y más en política, para explicar la realidad y pretender, desde Marx, transformarla. Pero lo que yo digo es que lo que no servía de las ideologías, y no nos sirven de las ideologías, es que pretendan explicar todo, siempre, infaliblemente. Lo que necesitamos en todo caso son ideologías o ideas, un conjunto de ideas más articuladas, claro, más flexibles y más adecuadas. Aunque no sé si estén de acuerdo conmigo, pero tanto lo que es el pragmatismo como tal, como las ideologías, tienen una visión bastante reduccionista de la realidad, ¿no? Y en ese sentido a veces hasta se toca, ¿no? Yo no sé si puede existir alguna tercera vía en este momento que permita romper a lo mejor esa ideología ya terminó, ¿no? Sergio, esa ideología, incluso hubo una ideología de la tercera vía, era la famosa socialdemocracia, en contraposición al socialismo y al capitalismo. Pero no me refiero a esa tercera vía famosa. Me queda claro, pero querer meter actual, ¿no? Una tercera vía, aquí estamos hablando de que o es de un lado o es de otro. Podemos verlo de manera radical, es probable. Sin embargo, yo sí le daría una connotación importante al fundamento ideológico que sustenta al político, a una organización política y a las personas. Yo no creo que deba de ser necesariamente una camisa de fuerza. Sin embargo, sí tiene un fundamento importante para el accionar dentro de lo social. Sino, bajo qué tipo de valores nos vamos a presentar. Entonces, que nos presentemos ante cualquier valor y que no nos fundamente nada. Lo cierto es que la política, como lo mencionaba Carlos, también se ha ido vaciando de contenido, también de ideas.
¿no? Y lo que estamos viendo es que el interés particular de ciertos políticos de cuidar su trayectoria, de cuidar su prestigio, entre comillas, lo está llevando a dar bandazos que son verdaderamente ridículos y que no tienen forma de justificar, ¿no? Gente que tiene una trayectoria de 30 años en un partido político que es diametralmente diferente al partido que le está acogiendo, que lo está recibiendo con las manos abiertas, pues realmente estamos hablando de una incongruencia total, ¿no? Me parece que las ideologías no deben de ser laxas, pero sí flexibles. ¿Esto qué es? Lo que permita la evolución de las ideologías, lo que permita la nueva inclusión de ideas y de estructura que justamente permita el amplio espectro de las posibilidades de esta ideología. Pero ¿Dónde caben? ¿Dónde son posibles? Claudia, perdón, yo creo que no debiera de haber miedo a hablar de ideología. O sea, por un lado hubo, y recordemos ese famoso texto que se escribió hace más o menos 26 años de Francis Fukuyama, El fin de la historia, en el que planteaba que había también un fin de las ideologías en tanto que venía a imponerse la democracia liberal. Al imponerse la democracia liberal, en efecto, pues todo lo que oliera a socialismo, comunismo, pues bueno, era degradado. ¿Qué pasa con la democracia liberal hoy día? Que tiene serios cuestionamientos por su funcionamiento dentro de lo social. Y en ese sentido entonces emergen ideologías y lo peor de todo, que llegan a ser sumamente radicales incluso en su exposición al día. Yo no estoy diciendo lo contrario, justo estoy apuntando lo que estás señalando. Las ideologías deben ser flexibles y que permita su evolución. Sí, Sergio, si me permites, y nuestros colegas, creo que estamos discutiendo dos cosas diferentes. Una cosa es discutir sobre las ideologías, que yo creo que todos estamos de acuerdo, son necesarias, y en política diría indispensables. ¿Por qué? Porque supone asumir compromisos con principios y con ideas, con una plataforma. Y la otra cosa, que es lo que creo que nos está planteando Sergio, es el tema de que si se vale, en aras de un pragmatismo, es decir, buscar votos, simplemente, pues no respetar incluso esos marcos ideológicos, las distintas ideas y aliarte hasta con tus enemigos. Yo creo que eso sí es más salvaje que, digamos, que las ideologías en sí mismas. Es que la línea es muy delgada, Carlos. O sea, la línea es delgada en el sentido de decir, a ver, ¿hasta dónde me puedo yo permitir o no, con base en una ideología, tener o tomar una decisión pragmática, es decir, funcional, útil, que busque determinados resultados satisfactorios? ¿Hasta qué momento puedo yo decir si me muevo o no me muevo? Por el caso, y tenemos muchos a lo largo de la historia reciente de México. Hoy día, por ejemplo, ya se ve a Cuauhtémoc Cárdenas como un gran estandarte de la democracia cuando en su momento era vilipendiado, era cuestionado. ¿Por qué? Porque finalmente él tuvo la decisión de marginarse del PRI en 1987, crea la Corriente Democrática y funda el Frente Democrático Nacional que compite por la presidencia. En su momento fue muy mal visto. Hoy día es un estandarte de la democracia. Entonces necesitamos pasar mucho tiempo para poder ser comprendidos en esos movimientos que generamos a lo largo de una trayectoria política. Yo no lo sé. Pero también los parámetros, digamos, en los cuales la gente, digamos, de a pie mide el tema de la política era la izquierda, el centro, la derecha, ¿no? Parece que ahora todo el mundo le está apostando al centro para tratar de jalar más adeptos y el caso más vigente es el de Andrés Manuel López Obrador con Morena, ¿no? Ahora en estas precampañas políticas donde pues él está tratando de mostrar un tono conciliador y demás. Y creo que sí, o sea, como bien dice Carlos, son cosas diferentes, las ideologías son necesarias, son indispensables para dotar de contenido y sobre todo congruencia a la actividad y a la acción política, pero también vemos un debate y una acción política en México muy carente de ideas que permitan a la gente el poder ver reflejados sus necesidades, sus problemas fundamentales y sobre todo rutas con rumbo para poder solucionar este tipo de problemas, ¿no?, que viven cotidianamente. Sí, yo creo que en ese punto estamos coincidiendo a pesar de las diferencias. Lo que no está padre es que gente que piensa diametralmente distinto, de repente se una con un propósito electoral, porque entonces parece una trampa o una demagogia. Ahí sí, Carlos. O una, incluso, no sé si traición, es muy fuerte, pero un abandono de ideas. En eso creo que estoy de acuerdo. Ahora veamos el otro lado de la moneda. Desde acuerdo, esa conducta es reprobable, pero también hay que apreciar que no es mala idea que fuerzas que son distintas se puedan poner de acuerdo en ciertos puntos, aunque en otros diverjan. Ese es el principio, digamos, de los regímenes parlamentarios. Los gobiernos se integran con fuerzas absolutamente diferentes que convergen
en un programa. Y es lo que inspira, hasta donde entiendo, la idea de los gobiernos de coalición. Eso es lo deseable, Carlos, pero aquí en México, seamos francos, eso no ocurre. Pero está ocurriendo, ¿no, Alejandro? Ahorita está ocurriendo. Está ocurriendo, cuando mencionaba a nivel parlamentario, a nivel legislativo. Ahorita, como bien mencionaba Carlos, es un tema de oportunismo electoral. Esa es una pregunta. Yo diría, recuperando lo que mencionaba Sergio del caso Andrés Manuel López Obrador, lo que está haciendo a final de cuentas es un pragmatismo político en el que sabe que tiene los elementos para poder llegar a la presidencia de la República, a diferencia de 2006 y 2012. Entonces tiene que aliarse con Dios y con el diablo. ¿Es reprobable o no es reprobable? Yo lo que diría es, hay una estrategia política, hay un objetivo político, y si el objetivo político 2018 es radicalmente distinto al 2006, hoy día justo es muy probable que tenga un resultado que puede ser la presidencia de la República. Ahí el gran tema será ver cómo precisamente, con lo que mencionaba Carlos, cómo concilia estas distintas fuerzas en un programa de gobierno. Con fines pragmáticos, yo creo, y solamente me atrevería a hacer un enunciado, la congruencia ideológica, y me sumo y estoy de acuerdo con Carlos en el sentido de el fin de la coalición, que es de alguna forma una ideología, es la de unificar los criterios en un parlamento. El problema, ¿saben qué? Es que muchas veces dentro de estas coaliciones, no sé cómo lo ven ustedes, hay mucho temor. Por ejemplo, el tema del aborto, ¿sí? En el frente, en la coalición por México al frente, no lo quiere tocar Anaya, eventualmente lo toca el PRD. El tema es que en eso no se meten. O sea, yo creo que estás desviándote. La ideología no tiene electoral. Nada que ver, ni el pragmatismo tiene nada que ver con una discusión parlamentaria que ¿por qué no? No tiene que ver con una discusión parlamentaria, sentido? justo tiene que ver con la función del Parlamento. Pues, ¿qué es eso, no? Hablar y parlamentar, y solo parlamentan y hablan los que piensan distinto. Pero yo lo que ponía sobre la mesa era, en México, a nivel parlamentario, vamos a dividirlo en dos. A nivel parlamentario, las coaliciones se valen, sí, la negociación, los acuerdos en torno a objetivos comunes. Pero del otro lado se planteaba la situación de decir, a ver, para llegar a la presidencia de la República, ¿es válido o no este sentido pragmático para conseguir un objetivo? Hablaban aquí de congruencia. Hoy día, y perdón que recupere a Gilles Lipovetsky en este último texto extraordinario que tiene, que se llama De la ligereza, hoy justo vivimos esa tensión, una tensión en el sentido de que por un lado queremos libertad, tenemos un sentido libertario, tenemos una vocación completamente individualista, pero por el otro se requiere un vínculo social, un vínculo moral. Entonces, ¿dónde queda la congruencia? Si vemos la congruencia como lo veían en los 70s o los 80s, definitivamente no existe. Estamos en otro tiempo. ¿El fin justifica los medios? Porque parece ser esa la máxima en este momento, ¿no? O sea, si hay una coyuntura propicia para poder juntar a los que son diferentes y poder lograr un resultado, que es, digamos, lo que busca el pragmatismo, resultados concretos que lleven a un fin en sí mismo, ¿el fin justifica los medios sin importar